En este caminar juntos, como hermanos, creciendo en fe, quisiera demostrar la verdad o falsedad de la siguiente pregunta. De acuerdo a las enseñanzas de Jesús, ¿un cristiano debe ser humilde? Vivimos inmersos en un mundo en donde la tecnología ha permitido que podamos llegar a todos los rincones del planeta, siempre y cuando tengamos acceso a Internet. Esta capacidad de impacto, enmarcada en la realidad de ser parte de un mundo roto por el pecado, cada día, lleva a muchos a aspirar a ser famosos, a ser admirados, a hacer mucho dinero. Sin incurrir en generalizaciones, el peligro de esta búsqueda de reconocimiento es caer en el pecado de la soberbia. En varias ocasiones Dios advierte del peligro de ser un soberbio y orgulloso. Antes de la catástrofe está el orgullo, y antes de la caída, el espíritu altanero. Proverbios 16, 18. Para entender por qué la soberbia es un pecado y la humildad una virtud, debemos empezar por definir ambos términos. Según la Real Academia Española, soberbia u orgullo significa Altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. En cuanto a la palabra humildad, la define como Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. como seres humanos, somos imperfectos, con limitaciones, necesitados de mucho y de muchos para poder sobrevivir. Es este el punto clave para entender por qué la humildad es una virtud que debemos cultivar, mientras que la soberbia es un pecado que debemos evitar. Para saber cuál es el pecado favorito de Satanás, le preguntaron al sacerdote Juan José Gallego, exorcista en Barcelona, a lo que respondió, es el orgullo, la soberbia, pues ese es el mismo pecado que Satanás cometió, y le trajo como consecuencia la expulsión del cielo. Ante un mundo lleno de injusticias, muchos piensan que ser humildes va a implicar que se siga abusando de ellos. Se enfatiza que se debe ser valiente para enfrentar a los opresores y lograr cambios justos para los que sufren. Este tipo de juicio parte de la idea de que ser humilde significa ser tímido, cobarde, pobre, sin educación, incapaz de luchar contra los males que aquejan nuestro mundo. Veamos, ¿qué nos dice Jesús, nuestro Salvador, en cuanto a la humildad? Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Mateo 11, 29. Jesucristo es nuestro modelo a seguir, para que podamos decir que somos cristianos de verdad. Él, siendo Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, vivió de manera que agradaba al Padre, por su obediencia hasta el final. Como expresa el magnífico himno cristológico de San Pablo. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente, al contrario, se anonadó a sí mismo. Tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó. Y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. En el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5 a 11. Si Dios mismo se humilla, asumiendo la condición humana, actuando como un servidor, muriendo por nosotros, en la muerte más terrible de su tiempo, la cruz, nosotros como sus seguidores, debemos también ser humildes. Los santos de la Iglesia, todos ellos fueron humildes. Solo por medio de la humildad, que significa reconocer nuestra total dependencia de Dios, podremos un día llegar a ser santos también. Desde el Antiguo Testamento, vemos que Dios nos pide ser humildes. Si mi pueblo, el que es llamado con mi nombre, se humilla y suplica, si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y haré que su país se restablezca. Segunda Crónicas 7, 14.
La parábola del fariseo y el publicano nos presenta la importancia de ser humildes. Cuando ambos, el fariseo y el publicano, subieron al templo a orar, el fariseo se vanagloriaba por el gran religioso que era, y hasta se comparaba con el publicano, a quien veía como alguien menos que él. Mientras tanto el publicano, humillado ante la grandeza de Dios, sin atreverse a levantar los ojos, se daba golpes de pecho reconociendo el gran pecador que era. Es por esto que Jesús nos dijo: Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Lucas 14, 11. La humildad significa reconocer que dependemos totalmente de Dios, que con su gracia somos capaces de vivir en este peregrinaje por el mundo, con la mirada puesta en nuestra verdadera patria, el cielo. La primera causa del ateísmo es la incapacidad de aceptar que somos dependientes de Dios para todo. La autosuficiencia nos engaña y nos hace creer que somos totalmente independientes, de un ser supremo y de los demás. Nadie puede hacer el bien, si no tiene la gracia de Dios. Como nos dice el apóstol. Pero Él nos da una gracia más grande todavía, según la palabra de la Escritura que dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Santiago 4, 6. La virtud de la humildad, que a su vez es un don divino, es la que nos permite pedir al Padre, que nos dé su gracia, pues sin ella, nada podemos hacer para agradarle. Con la Santísima Virgen María, vemos cómo Dios prefiere a los humildes, pero no a los soberbios, en su hermoso canto del Magnificat. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Lucas 1, 52. Fue San Agustín quien nos dejó muy claro que la humildad será posible en la medida en que reconocemos quiénes somos, guiados por la gracia del Espíritu Santo. Se te manda a ti que seas humilde. El que era Dios se hace hombre, tú, hombre, reconoce que eres hombre. Toda tu humildad consiste en que te conozcas. Si llegamos a conocernos, y reconocer nuestras limitaciones y aceptar que dependemos totalmente de Dios, diremos como San Agustín: Si me preguntan qué es lo esencial en la religión y disciplina de Jesucristo, responderé, primero, la humildad, segundo, la humildad y tercero, la humildad. Sin caer en una constante excusa, que diga que por las limitaciones humanas, no podemos obrar en santidad, reconozcamos que aunque limitados, tenemos a Dios. Los santos llegaron a ser santos, porque reconocían cada una de sus limitaciones, y las ponían en las manos de Dios, para que Él les diera su gracia, y ellos fueran capaces de vivir, según la voluntad de Dios. Evitemos confundir humildad con timidez, cobardía, pobreza. Entendamos que los humildes son los que confían plenamente en Dios, y no se ponen por encima de los demás. Si Jesucristo fue humilde, y nos dio ejemplo de obediencia y entrega total al Padre Celestial, nosotros como sus discípulos, debemos ser humildes y obedecer a Dios. Como nos señala el Papa Francisco. Solo la humildad es el camino que nos conduce a Dios y, al mismo tiempo, precisamente porque nos conduce a Él, nos lleva también a lo esencial de la vida, a su significado más verdadero, al motivo más fiable por el que la vida vale la pena ser vivida. Pidamos a Dios la gracia de ser humildes, y poner toda nuestra vida en sus manos misericordiosas. Que Dios te bendiga siempre.